Continuamos con el tercer ejemplo, que nos indica cuántos gramos de cada uno de los elementos están contenidos en un mol de metano, en un mol de óxido férrico y en un mol de fósforo de calcio. La pregunta me dice cuántos átomos de cada uno de los elementos están contenidos en la misma cantidad de cada compuesto. ¿A qué se refiere? Se refiere a cuántos átomos de cada elemento constituye cada uno de los compuestos. ¿Cómo voy a obtener el número de átomos? Va a ser a través de la masa del elemento. Para ello me da un segundo dato que es están contenidos en un mol. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un mol de metano, un mol de óxido férrico y un mol de fósforo de calcio. Entonces voy a manejar la relación mol a mol. Para ello, debo averiguar el número de átomos de hidrógeno, ya que metano está conformado por carbono e hidrógeno. Un elemento, dos elementos. Entonces, tengo que averiguar el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno. ¿Cómo voy a averiguar el número de átomos de hidrógeno? Primero debo saber la masa de hidrógeno en esta cantidad de sustancia. La masa de carbono en esta cantidad de sustancia. Y así voy a obtener el número de átomos de cada uno de los elementos. De igual manera, el proceso lo voy a repetir en cada uno de los incisos, tanto para el óxido férrico, que de igual manera está compuesto por dos elementos, y también en el fósforo de calcio, que de igual manera está compuesto por dos elementos. Pasemos ahora a la resolución del problema. ¿Qué es lo que me indica en la solución? Tenemos que utilizar la relación mol a mol y elemento a elemento. Mol a mol porque los compuestos están contenidos en un mol cada uno. Y elemento a elemento porque cada uno de los elementos los vamos a ir separando y sacando el resultado de manera separada. ¿Ya? Empecemos por hidrógeno. Para obtener el número de átomos de hidrógeno, primero debo realizar la masa de hidrógeno en el compuesto de metano. Entonces, mi lógica va a ser en un mol de metano, coloco un mol de metano, ¿cuántos moles de hidrógeno hay? Verifico y veo que existe 4 átomos de hidrógeno. Entonces, que igual equivalen a un mol. Entonces va a ser en un mol de metano existe 4 moles de hidrógeno. Relación mol a mol multiplicado por un mol de metano. Pero yo quiero obtener en este caso la masa, porque el resultado me va a salir mol con mol de metano se va y me va a salir en moles de hidrógeno, pero yo no quiero moles, quiero gramos, porque aquí me pide la masa. Y la masa se expresa en gramos. Entonces, sigo continuando mi factor de conversión, en donde me indica que en un mol de hidrógeno, porque ya he trabajado un mol de metano, ahora voy a seguir factorizando en un mol de hidrógeno. ¿Cuántos gramos hay? Como me indica un mol de hidrógeno, se refiere simplemente al elemento de hidrógeno. Verifico en mi tabla de valencias cuánto pesa el hidrógeno, el peso atómico. Y coloco aquí el peso atómico. Entonces, ahora sí, mol de hidrógeno se va a ir con mol de hidrógeno. Y me va a quedar el resultado final, que es este. 4.03176 gramos de hidrógeno. No se olviden siempre, primero dividir, multiplicar, multiplicar y dividir para obtener el resultado. Ahora que ya tengo la masa, voy a poder obtener el número de átomos de hidrógeno. Coloco peso atómico de gramos de hidrógeno. En un gramo de
en esta cantidad de hidrógeno que se refiere a un solo elemento de hidrógeno, ¿cuántos átomos existe? Existe 6,022, 1763 por 10 elevado a la 23 átomos de hidrógeno. Relación gramo de hidrógeno con gramo de hidrógeno. Acá voy a multiplicar por la cantidad total que existe en el compuesto. Y la cantidad total que existe en el compuesto hemos sacado que es de 4.03176 gramos de hidrógeno que está en todo el compuesto de metano. Entonces pongo acá el dato. Gramo de hidrógeno con gramo de hidrógeno se va. Y me va a quedar átomos de hidrógeno. Calculadora, esto con esto divido, el resultado lo multiplico y acá me va a salir ya el resultado. Número de átomos de hidrógeno es este. Es 2.4088, 54,6 por 10 elevado a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces todo este proceso lo voy a repetir en cada uno de los elementos. Pasemos ahora al siguiente elemento. Metano está formado por carbono e hidrógeno. Hidrógeno ya lo hice, ahora me falta encontrar de carbono. Entonces realizamos el mismo procedimiento, que va a ser primero masa de carbono. Masa de carbono. En un mol de metano, donde se encuentra este carbono, ¿cuántos moles de carbono hay? Cuento, solamente hay un carbono, entonces va a ser un mol de carbono. Entonces, en un mol de metano existe un mol de carbono. Relación mol a mol va a ser por un mol de metano. Un mol de metano con un mol de metano se va. Pero de igual manera pasa lo del anterior. No quiero que me salga en moles, sino en gramos. Entonces continúo el factor de conversión. En un mol de carbono, ¿cuántos? Aquí ya solamente estoy hablando del carbono. ¿Cuántos gramos hay? Entonces consulto mi tabla periódica y ubico el carbono. Su peso atómico es de 12.011 gramos de carbono. Calculadora, aunque para esto ya no es necesario. Un mol de metano con un mol de metano se va. Un mol de carbono con un mol de carbono se va. Si se dan cuenta, acá solamente hay 1, 1, 1. Entonces el resultado, por ende, me va a salir el mismo, que va a ser 12.011 gramos de carbono. Entonces, ¿cuánto había sido la masa de carbono? Había sido 12.011. Ahora que ya tengo la masa, continúo para obtener el número de átomos de carbono. El número de átomos de carbono y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. En el peso atómico de carbono, 12.011 gramos de carbono, se encuentra 6.0221367 por 10 elevado a la 23 átomos de carbono. Relación gramos de carbono con gramos de carbono. Y coloco por 12.011 gramos de carbono. Esto es la masa que he obtenido del total de gramos de carbono que se encuentra en el compuesto de metano. Gramo de carbono con gramo de carbono se va y simplemente calculadora, esto con esto lo divido y luego lo multiplico. El resultado va a ser, entonces, ¿cuántos átomos de carbono había habido? Había habido 6.022, 1867 por 10 a la 23. Pueden esto corroborar con sus calculadoras a modo de practicar también con la calculadora. Entonces, este procedimiento del inciso A se va a ir repitiendo de manera mecánica en todos los incisos, tanto en el inciso B como en el inciso C. Realicemos el inciso B y el inciso C ya es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto por la falta de tiempo y también ustedes saben, para ahorrarnos también megas de alguna manera, ¿ya? Entonces vamos a continuar con el inciso B. De igual manera en el inciso B vamos a manejar relación mol a mol porque solamente trata de un mol de cada uno de los compuestos. Y también vamos a hacer elemento a elemento. Ya. Entonces realicemos, primero encontremos masa de
acá está formado de óxido férrico de la siguiente manera. Entonces yo tengo que realizar, primero vamos a empezar con hierro. Ahí está, hierro. Entonces masa de hierro y realizo el mismo procedimiento, relación mol a mol. En un mol de todo este compuesto, que es óxido férrico, ¿cuántos moles de hierro hay? Y me fijo, acá hay 2 hierros. Entonces coloco 2 mol de ¿qué? De hierro. Por relación mol a mol va a ser en un mol de todo esto. Por. Continúo porque yo necesito en gramos. Entonces continúo en un mol de hierro. Ahora ya estoy hablando solamente del elemento y necesito el peso atómico en gramos. Ubico hierro y realizo el peso atómico. El peso atómico me indica que es de 55.847 gramos. ¿Gramos de qué? De hierro. Calculadora. Mol de óxido férrico con mol de óxido férrico se va. Mol de hierro con mol de hierro se va. Y realizo ahora con la calculadora el procedimiento matemático. 2 dividido entre 1 por 55.847 dividido entre 1. El resultado que tiene que dar es de 111.694 gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de hierro. Entonces, esto es la masa de hierro. Ahora que ya tengo la masa, voy a obtener el número de átomos. El número de átomos de hierro, para ello necesito la masa. Entonces realizo el mismo procedimiento que hice, que va a ser peso atómico de hierro 55.847 gramos de hierro. En 800 gramos de hierro, ¿cuántos hay? Hay 6,022, 13 a la 67 por 10 elevado a la 23. ¿Qué cosa? Átomos de hierro. Todo esto multiplicado por el resultado de la masa que hemos obtenido, que va a ser 11,694 gramos de hierro. Gramo de hierro con gramo de hierro se va. Esto con esto lo divido y multiplico. Y el resultado que me tiene que salir va a ser el de 1.20 44 27 8 por 10 elevado a la 24 átomos. ¿Átomos de qué? Átomos de hierro. Ahí ya tengo. Y para finalizar, vamos a reencontrar ahora del segundo elemento, que va a ser oxígeno. Y realizo masa de oxígeno, va a ser igual a ¿qué? En un mol de ¿qué? De óxido férrico. ¿Cuántos moles de oxígeno hay? Hay 3. 3 me fijo. Entonces 3 moles por 3 moles de oxígeno. Por relación mol a mol va a ser óxido férrico. Continúo porque mol con mol se va, pero me queda en moles de oxígeno. Yo quiero en gramos.
Continúo en un mol de oxígeno. ¿Cuántos gramos hay? Entonces me fijo el peso atómico de oxígeno. El peso atómico de oxígeno es 15.9994 gramos de oxígeno. Mol de oxígeno con mol de oxígeno se va a calculadora y consigo la masa, que va a ser 3 dividido entre 1 por 1 por 15,9994 dividido entre 1. El resultado que debo obtener va a ser de 47,9982 gramos de ¿qué? Gramos de oxígeno. Ahora que ya tengo la masa, voy a obtener el número de átomos. El número de átomos de oxígeno va a ser de... Coloco el peso atómico, recuerden, peso atómico 15.9994 gramos de oxígeno. En esta cantidad va a existir 6.022 1367 por 10 elevado a la 23 átomos de ¿qué? De oxígeno. Todo esto multiplicado por ¿qué? Por la masa total de oxígeno en el compuesto, que es de 47,9982 gramos de oxígeno. Gramos de oxígeno con gramos de oxígeno se va y el resultado final va a ser 1.8066410 por 10 elevado a la 24 gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de oxígeno. Perdón, átomos. Átomos de oxígeno. Bueno, si se dan cuenta es el mismo procedimiento que hemos hecho en el inciso A y lo mismo se repite en el inciso B. De igual manera se va a repetir en el inciso C. ¿Ya? Pueden revisarlo en su ejemplo. Es el mismo procedimiento. Esto también para ahorrarnos tiempo. Lamentablemente la grabación de un video uno requiere tiempo y otro también el gasto de megas, ¿no ve? Entonces nos ahorramos eso. Entonces solamente repitan ese mismo procedimiento y así van a obtener también el resultado de átomos de fósforo de calcio. Siempre corroboren con su calculadora el resultado, así también van a poder practicar. ¿Ya? De esta manera se concluye el tema.